ex ministro de Hacienda del expresidente César Gaviria y asesor de la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe, hizo un llamado a los líderes del país para que bajen la temperatura del debate político. El economista y ex rector de los Andes cuestionó al gobierno por su postura frente a la paz. Aquí el diálogo con Víctor Grosso. ¿Cómo está viendo la economía, el país en términos generales? Pues la economía ha mejorado un poco, ¿no? Y parece que vamos a tener un crecimiento un poco mejor que el año pasado. Pero es lejos de lo que deberíamos tener, deberíamos estar creciendo 4 o 5%. Y con el tipo de políticas que hemos tenido y las que vamos a tener, no vamos a llegar a esos niveles, a no ser que subiera mucho el petróleo, porque somos muy dependientes del petróleo y eso es malo. Y en lo político sí estamos hechos un desastre. ¿Por qué? Pues uno, no sabemos quién manda. Entonces el presidente hace algo y lo critica el doctor Uribe, y si no funciona el doctor Uribe sacan al fiscal. Entonces eso produce mucha incertidumbre. Porque el primer requisito para un buen manejo económico es tener un buen gobierno, y un gobierno que uno no sabe quién es el que manda, o que le van cancelando decisiones al presidente porque no les gustan a los de su partido. Eso es dramático y crea mucha incertidumbre. Yo creo que el principal problema que tenemos nosotros de económico y político es ese. Para usted, ¿cómo lo está haciendo el gobierno? Pues ya le digo, muy regular. ¿Y la oposición? También. Uno no ve, por ejemplo, Petro con un buen objetivo. Estamos muy enfrascados en defender la paz, pero el gobierno no tiene otra prioridad que tratar de hundir la paz y acabar con la JEP. Entonces eso tiene repercusiones económicas, ¿no? Y graves. Pero ¿cuál sería de pronto la solución? ¿Ve muy mal las cosas o hay forma de enderezar el camino? Pues yo creo que tienen que llegar como bajarle bastante la temperatura, ¿no? Es decir, si el gobierno ya me quedo con la paz como está y los otros cesan por esa posición también virulenta que hemos tenido, pues ya puede uno pensar en otras cosas, pero ahorita no estamos pensando en más. Doctor Gómez, después de este contexto, ¿cuál es el país en el que usted sueña? ¿Cuál es el país que deberíamos tener? Pues un país un poco más mesurado, eso sería lo principal. Y con buena política económica para que uno pudiera... Aquí hay tantos problemas tan graves de pobreza, de desnutrición, de tantas cosas, y andamos en unas discusiones absurdas sobre algo que para mí era muy bueno, que era haber logrado la paz con las FARC. Para llegar a ese país que usted sueña, ¿qué nos queda por resolver? ¿Cuáles reformas están pendientes? No, tenemos que hacer muchas cosas. Mire, nosotros somos muy dependientes del petróleo, que ya lo dije, pero... Falta diversificación. Hay que diversificar y hay que ampliar la canasta de productos y sofisticarla, porque producir y exportar petróleo, carbón y níquel, pues eso no es ninguna gracia, ¿no? Aquí deberíamos estar viendo a ver qué hacer con materiales nuevos, qué industrias podemos inventarnos, ese tipo de cosas, y nadie está discutiendo eso. Por allá en las universidades hay gente trabajando en eso, pero no ha salido, y en los gremios, en el gobierno, eso no figura. ¿Cómo ve la economía ya por sectores? ¿Está arrancando? ¿Es un crecimiento sólido o es un poco la suerte que nos ha llegado a través de esa recuperación en los precios del petróleo? Sí, en gran medida nuestra fortaleza es esa, y eso es malo, porque entonces dejamos de hacer todo lo otro que hay que hacer, porque nos llegó el petróleo. Entonces la próxima crisis va a ser peor porque no hicimos nada en el interregno, ¿no? Y además estás viendo a ver cómo diversificamos, cómo hacemos crecimiento industrial. Lo más fácil sería hacer crecer el sector agropecuario. Hay que incorporar toda esa tierra que no está bien usada, hay que incorporarla a la producción. No estamos haciendo eso. El sistema pensional, se ha dicho también, es otro de los inconvenientes económicos que tiene el país por el lado del gasto. ¿Cree usted que es necesaria una reforma? Ya el gobierno empezó a hablar de este tema. Yo creo que es necesaria una reforma y que, a mi juicio, las edades de jubilación aquí son muy bajas.
Ah, pero estaría de acuerdo en aumentar la edad en que se pensionan los colombianos. Claro, y sustancialmente, porque es que la salud ha mejorado, la expectativa de vida es mucho más larga. Antes una persona de 70 años era un viejito chuchumeco, ahora ya hay que esperar hasta los 80, 82 para ser chuchumeco. Fíjese que ahí hay una incongruencia, porque las mujeres viven más que los hombres, ¿no? Y se pensionan antes. Y se pensionan mucho antes, entonces uno diría, bueno, por lo menos que fueran a la par, y no porque tienen que ser las mujeres más pensionadas antes. Doctor Gómez, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Noticias Caracol. A ustedes muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de hablar.